Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Yo no sé a ti, pero a mí este intro me pone en onda, como dice la chavita, esta ruca menopáusica de 51 me pone muy, muy, muy de modito. Mi familia querida, yo soy tu amiga Lucy Boy, completamente en vivo, como te estás dando cuenta en este que es tu programa, La Alegría de qué? La Alegría del Amor, Valora Radio, esta mega plataforma católica que sabes que es garantía de calidad, todos estos programones que nos aventamos, modestia aparte, no, ya en serio, inspiración del Espíritu Santo, que tú sabes que con cada programa lo que queremos es ser portadores de esperanza para tu vida, portadores de amor, heraldos del amor, hablándote de la verdad, de esa verdad que sabemos que no es algo, sino alguien, y bueno, como en cada programa, como con cada invitado que tenemos, que también has visto que somos como muy cuidadosos a quien te presentamos, a quien te ponemos en cámara, pues que vayan en línea, en acorde con esta verdad que queremos tú y yo seguir sosteniendo, viviendo en la verdad, y que esa verdad vive en nosotros, que no es otro que nuestro Cristo, camino, verdad y vida. Y bueno, hoy no va a ser la excepción de este súper programa con esta súper invitada que ya es parte de la familia de Valora, es mi hermana en Cristo, aparte de mi terapeuta, y bueno, una mujer que amo con toda mi alma, y bueno, tengo el privilegio de que ella está aquí con nosotros. Y en este programa, ya lo tienes anunciado, que a mí por lo pronto me llega muchísimo el corazón todo lo que tiene que ver con matrimonio, divorcio, obviamente ya sabes por qué, ¿no? ¿Qué heridas? Hemos tenido este tipo de títulos, de programas, de tema, vaya, no solo aquí en Valora, en muchos artículos que te he compartido, que he compartido yo en Aleteia o en todas mis plataformas que has visto, donde hablo del divorcio y eso quiero hacer hincapié nuevamente, que al hablar Ivonne de divorcio, y todos los que hablamos aquí, pero bueno, me hablo en primera persona, te lo prometo, pinky promise, no, de veritas, lo hago con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, que quizá a veces no soy como muy atinada en mis modos, y quizá es porque a veces me alcanzo como a desesperar, porque yo veo el dolor en los hijos, yo sigo viendo dolor en mis hijos, a pesar de que nuestro matrimonio está restaurado, y no quiero que tú seas un número más, no quiero que tus hijos sean un número más de dolor, una estadística más de dolor, qué triste, es lo que, no quiero, de verdad. Creo que te lo dije en el programa pasado, a mí y a todos los que hemos restaurado nuestro matrimonio, nada nos costaría ya quedarnos callados, total, Cristo ya restauró nuestro matrimonio, pero me parece que es parte del plus, el que Cristo haya hecho esto un milagro. Y cuando Cristo hace un milagro en tu vida, el milagro ya no es tuyo, es de Él. Y es nuestra obligación proclamar su nombre y es nuestra obligación llevar esperanza. Por eso hasta el día que yo me muera te voy a decir que el divorcio nunca será la solución, que la solución siempre será la conversión de cada corazón. Y bueno, ya sabes qué tienes que hacer. Comparte este programa, por favor. Yo sé que va a ser de mucha esperanza, sobre todo este tema que es el pan nuestro de cada día. Escríbenos, mándanos tus preguntas, dinos de dónde nos hablas, pues no nos hablas, nos mandas tus mensajitos de dónde te estás conectando. Haremos todo lo posible por contestar tus dudas aquí en vivo. Y bueno, sin más,
Bienvenida, mi querida Lucy, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, dime si me escucho bien por allá, si me escucho Perfecto, fuerte. Bueno, perfecto. eso es lo importante. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir este tema y pues bueno, unámonos para compartirlo, ¿no? Seamos luz y llevemos la verdad, ¿no? Aunque a algunos no les guste hablar de Sí, estos temas, ¿no? sí, Y sí, sí. pues sí, realmente vamos a platicar un poquito hoy acerca de las consecuencias, acerca de las heridas. Y antes de comenzar, quiero comentarles también algo, ¿no? No voy a hablar en este momento de qué hago, me quedo, no me quedo, me divorcio, no me divorcio, pero me hace esto, pero me hace el otro, porque la verdad es que ese es un tema profundo, es un tema doloroso, es un tema que requiere otro programa, muchísimo tiempo. Entonces, me voy a abocar específicamente a las heridas que se dejan en los hijos por un divorcio y sobre todo el hecho de compartirlo desde lo que veo en el consultorio todos los días, ¿no? Desde el testimonio, de cómo llega la gente con este dolor, de lo que me ha tocado ver, lo profundo de las heridas y cómo hay un trabajo tan complejo cuando se hacen heridas a causa de esto, ¿ok? Entonces, no sé, Sí. ¿qué te parece? No, 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 por supuesto, y me encanta, sí, no, no es el tema de nuestro programa de, ay, entonces, ¿qué hago? A ver, tú y yo somos católicos, tú y yo, vaya, y aunque creías o no fueras católico y creyeras en el poder de Cristo, o fueras judío y creyeras en el poder de un Dios todopoderoso, sabemos que hay un Dios que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y en este asunto, Lucy, tú me corriges, pero no hay recetas y cada matrimonio, cada crisis matrimonial es digna de tratarse de forma personal. Porque nosotros, por ejemplo, en Alexander House, no es que vamos a hacer un grupo y a ver, vamos a dar las sesiones grupales. No, es uno. Si bien son los mismos temas, pero cada dinámica, cada problemática, cada crisis es única y con ese respeto se debe de tratar. Lo que sí les firmo que hasta el matrimonio más podrido, yo no he visto matrimonio más podrido que el mío, se los digo, y vieja más loca y testaruda que yo. Y se los digo con todo el cariño del mundo. Si Cristo pudo conmigo, pues es Dios, hombre. Ay, no le voy a venir a enseñar a Dios ser Dios, por Dios. Si pudo conmigo, pudo con un matrimonio con el mío, como el mío, puede con todos, se los prometo, pero hay que saber hacer las cosas. Pero hoy por hoy sí, me encanta este tema, Lucy, porque es real, las consecuencias las vas a, ahora sí que enumerar, 1, 2, 3, 4, 5, y yo te voy a avalar, porque yo las viví y yo las sigo viviendo con mis hijos, Lucy, y es bien doloroso, Lucy, bien doloroso. Muy, muy doloroso. Hoy vamos a platicar de tres. La primera es depresión y ansiedad. La segunda va a ser niños adultificados. Ay, Y sí. la tercera va a ser miedo permanente a quedarse solo. No te Ay, qué puedo fuerte. decir que alguna es más importante que la otra porque todos tienen como unas raicitas. Algo que siempre le digo a los consultantes es que pueden llegar por un tema y cuando empezamos a abrir el tema van saliendo cada línea que verdaderamente es muy bonito Sí, para trabajar, para sanar, pero también muy profundo, ¿ok? sí. Primero en el caso de la depresión y ansiedad. Bueno, Lucy, antes nada pues más de que te sí, comience nada más y todo tuyo, que dime. sepamos los papás, el divorcio a los hijos va a afectar a cualquier edad. Eso que lo sepan. Obviamente a mayor, lo que tú quieras, a cualquier edad les mueves el piso. Y aquí sí hago un paréntesis. Hace poco escuché el testimonio de Héctor Suárez Gómez y el testimonio también de el que fue esposo de Ludvika Paleta, si no me equivoco. Bueno, Uh-huh. los dos, o sea, él habló como cuando su papá, Héctor, se divorció de su mamá, Pepita, y él tiene 30 y tantos años. Y me fascinó cómo desnudó este señor, y él, vaya, no se reconoce creyente ni mucho menos, pero cómo desnudó su alma y a sus 30 y tantos años, cómo le afectó el divorcio de sus papás, o sea, y lo ves esa afectación en la edad adulta. Y el otro señor, Plutarco, le preguntan, ¿de qué te arrepientes o qué hubieras hecho mejor? Me arrepiento de haberme divorciado. Es real y a todos los niveles va a afectar. Entonces, bueno, mucho ojo. Gracias a los que nos están escribiendo, los que nos están conectando. Paloma, Marcela es casi que ¿cómo le podemos decir? Con suegra política, desde de mi Erika, sí. Carolina y Paloma, gracias por estar conectados. Ahora sí, todo tuyo, mi Lucy.
Ok, bueno, bueno, vamos a comenzar con la depresión y la ansiedad. Y hoy sabemos que es una de las enfermedades de moda, ¿no? Incluso culturalmente, como hablamos de que, ¿qué te pasa? No, pues ando depre, Ando depre. estoy triste, ¿no? Es hoy por hoy una de las enfermedades que más abundan, depresión y ansiedad, ataques de pánico, o sea, depresiones profundas. Y sobre todo, ¿qué va pasando? Que hoy también lo que hace la gente es que, y te aprovecho de decirlo, hay un problema de depresión y ansiedad y la gente va corriendo al psiquiatra a tomarse un medicamento. Yo no estoy diciendo que los medicamentos sean malos, no estoy en contra de eso, pero también en algún punto también lo posteé. El querer tratar algo solamente con un medicamento no funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vengo trabajando con las personas que traen esta problemática o estos síntomas, empezamos a rascar y vemos desde dónde comienzan estos síntomas de ansiedad y de depresión y comienzan cuando un papá de repente se fue de la casa, cuando una mamá de repente se fue de la casa. Fíjate nada más cómo por ahí en algún punto escuchaba que de repente una vez la mamá empieza a sacar sus cosas de la casa, el niño tenía 4 o 5 años, empieza a ver a la mamá cómo empieza a guardar todas las cosas en la maleta, el niño se pone a llorar, el niño no entiende lo que sucede y la mamá empieza también a llorar, pero se va. Y al niño lo que le pasa en ese instante es que empieza a llorar tanto hasta que llega un punto en que se bloquea, o sea, se empieza este cuadro de ansiedad, este cuadro que se desata. Van pasando el tiempo, o sea, él atora estas emociones y cuando es adulto comienzan los ataques de ansiedad y de pánico. ¿Qué va pasando? Que todas las emociones que nos suceden como adultos, como niños, van quedando atrapados en nuestro inconsciente, se van guardando ahí. Es como activar un botoncito. Tú lo activaste en ese momento cuando como papá te fuiste de la casa, cuando como mamá te fuiste de la casa y ese botón queda ya encendido, sin embargo se va a activar en la vida adulta o cuando eres adolescente en un momento en el que no puedes desarrollar o hacer frente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, es sumamente fuerte el poder comprender esto. También, ¿qué pasa con los niños, las jóvenes en depresión y ansiedad? Si vamos a la etapa de adolescente, hoy por hoy tenemos cutting, tenemos también muchísimas drogas, tenemos muchísimo alcoholismo. El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la masturbación, son adicciones que van tapando un vacío. O sea, todas las cosas que los jóvenes utilizan, como el famoso vape, ¿no? Los cigarritos, la marihuana, que es tan común también ahorita, ¿no? Que la gente dice que es normal usarlo, que no es dañino, vienen también tapando una ansiedad, vienen tapando un vacío. Y aquí la pregunta es, o sea, si le preguntas a un adolescente cómo es su historia de vida, cuál es la relación con tus papás, es muy seguro que escuches, mis papás son divorciados, mi papá o mi mamá se fue de la casa, se fue cuando yo tenía 5 años, o sea, es sumamente común y altísimo este índice de ver ese tipo de cosas. O tienen un Empezamos a ver, matrimonio mega disfuncional, pero no, juntos. Sí, sí. o sea, fuertísimo. Entonces, por eso es sumamente importante el ver esto. Otra cosa, cuando hay este tipo de situaciones en los hijos, también se generan en ellos un apego que se llama el apego ansioso y un apego ambivalente, ¿no? Ujú. ¿Qué va pasando? Los papás generan en los hijos una incertidumbre, porque para que haya un divorcio, no se levantaron de la noche a la mañana y dijeron nos vamos a divorciar. O sea, días o veces antes ya venía una ruptura de relación, una desconexión emocional. Y esa desconexión también la tuvieron con los hijos. Entonces los hijos van creciendo con una incertidumbre de no saber si realmente estos papás van a estar siempre, si no van a estar siempre conmigo, si se van a ir, a dónde voy a quedar yo. Y de repente además los papás son como unos ratos con la abuelita, unos ratos con la tía, yo me lo llevo un momento, yo lo traigo. Entonces van generando como este apego ansioso en los niños, ansioso, que más adelante en la adolescencia o en la adultez viene manifestando como un tema de ansiedad, Ujú. ¿sí? Ahora, algo también importante, y por acá tengo una imagen, ¿no? No todos de repente me ha tocado también en sesiones que me dice una mamita, ¿no? Fíjate que mi niño, o das terapia para niños, lo cual yo no atiendo, ¿no? Pero de repente es como, es que fíjate que mi niño hace muchísimos berrinches, o de repente tiene muchos cuadros en los que se la pasa solo, no quiere relacionarse con otros niños en la escuela,
o de repente no interactúa. ¿Y qué va pasando con estos niños? Fíjate nada más cómo no hay la conciencia, porque realmente no es que traigan al niño a terapia, o sea, es que realmente, ¿qué estás haciendo tú como papá? Y preguntarte desde dónde este niño, desde qué momento comenzó con estos cuadros. Sí. Porque los niños se empiezan, de repente regresan a hacer pipí, de repente no quieren ir a la escuela, de repente no quieren dormir solos, de repente se ponen muy agresivos. Entonces, son cosas que a los niños les va generando esta parte de los papás divorciados, ¿ok? Recuerda que nosotros los adultos podemos decir en un momento dado, que decías lo de Héctor Suárez, ¿no? O lo de Plutarco. Él puede en la vida adulta decir, me hizo falta mi papá, o no me quise divorciar, o me sentí solo, pero un niño entre más pequeño no puede expresar Ay, lo sí. que siente. Entonces lo van a manifestar y lo van a somatizar, ¿no? Que más adelante vamos a platicar acerca de esto. Ahora, otro síntoma también de los adolescentes cuando vienen estas situaciones es la bulimia y la anorexia, ¿no? Sí. Que es algo súper fuerte hoy en día, ¿no? Y también, ¿qué va pasando con esto? Cada día vemos más personitas que están también como en trastornos alimenticios, en trastornos que es la parte de la comida. Hay muchísimas situaciones, ¿no? Con esa parte de atacarse de alimentos. Y cuando en este caso mamá es la que se va de casa y hay un divorcio, sabemos que la relación directa de alimento viene de mamá. Ajá. O sea, la primera relación de alimento viene con mamá, desde que mamá tiene vamos a hablar de una hija, ¿no? Y tiene a una hija, recuerda que cuando los bebés nacen, los pegan a tu pecho. Y esa es la primera relación de amor-alimento. Entonces, cuando esta mamá deja de estar en casa por alguna situación de separación, esto genera también en esta mujer situaciones de atracones de comida, ¿ok? Entonces, que también, pues es súper fuerte. Bueno, el segundo punto del que vamos a hablar son los niños adultificados, ¿no? Wow, y ese es un tema también muy fuerte porque de repente cuando algo sucede y los papás se divorcian, le entregamos al hijo como si fuese un homenaje y le entregas la bandera. Toma, Sí. listo. Ahora tú te vas a hacer cargo de la casa. Tú te vas a hacer cargo de lo que aquí haga falta. Y casi tú te vas a hacer cargo de mis necesidades. De mis necesidades y de mí. Y la mamá muchas veces, que es la que mayormente se queda en casa con los hijos, cuando no se trabaja a nivel personal, cuando no trabaja sus heridas, empieza a ver inconscientemente a veces a este hijo varón como si fuese el papá, como si fuese el varón que se fue. Y entonces empieza a volcar en él responsabilidades, tanto para él, tanto como para sus hermanos. Si, por ejemplo, ahí hay hermanitos, es como a él lo obligan a ser el ejemplo, él se debe de portar mejor, él se debe de portar bien, él debe de ayudar en todos los aspectos. ¿Y qué va pasando con esto, Luz? Y es muy fuerte porque no le están permitiendo a ese niño, a ese joven, vivir su propio desarrollo. Si vamos a las leyes de la Constitución, o sea, la Constitución nos dice que los niños tienen derecho a un desarrollo integral, a una salud emocional, a un bienestar, o sea, tienen derecho a muchísimas cosas que no se les están cumpliendo. Entonces, empiezan a obligar a estos adolescentes a que se hagan responsables de cosas que no les corresponden y empiezan a callar sus propias emociones y sus propias necesidades, ¿no? Que es sumamente fuerte. Y quiero llegar, porque estos dos están unidos, a este último, que en este me quiero quedar, que se llama miedo permanente a quedarse solo. Para mí, por ejemplo, es como la cereza del pastelito, ¿no? Y por aquí quiero mostrarles algo fuerte. Cuando un papá, que en este caso digamos que el papá es el que se va de la casa, esta mujercita que está aquí, siente enseguida que se está quedando sola, se fractura y se rompe esta relación. Aquí obviamente se genera tanto una ansiedad, se genera una tristeza profunda, pero si te das cuenta por qué está el hombre de espaldas. Cuando hay un divorcio, el hombre por naturaleza tiende a retraerse.
La mujer es mucho más emocional. La mujer es una persona que si es una mamá que también se ha trabajado, tiene claras sus emociones y las expresa bien, es una mamá que tiende a ser cercana, que tiende a ser amorosa, que tiende a ser presente, pero esta figura de papá ya no está. ¿Y por qué la pongo separado? Porque la realidad es que este vínculo está roto, ya no va a existir. Es como si tú agarraras un jarrón y lo rompes y lo quieres volver a pegar. Es probable que se pegue, pero las cicatrices ahí se van a quedar. Es muy difícil que este papá pueda volver a hacer un vínculo con esta hija y se empieza a aislar. ¿Qué va pasando también? Esta papá es probable que tenga otra familia. Es probable que este papá tenga otros hijos. Es probable que este papá empiece a dedicarle más tiempo a los otros hijos y empieza a dejar de estar presente en este lugar. Y entonces este miedo a quedarme sola, a quedarme abandonada como mujer, se va profundizando muchísimo. ¿Qué va pasando entonces? Si de repente este papá en una relación de pareja era la parte más afectiva, era el papá más presente, era el papá que leía cuentos a la niña, era el papá que de repente la alzaba, eres mi campeón, eres lo máximo, estás súper bonita, era el papá que era amoroso, era el papá que era afectivo, y este papá se va y se queda con una mamá que es un poco más cerrada, que le cuesta mucho vincularse emocionalmente porque también trae sus heridas. Aquí seguimos cimentando esta situación de sentirme sola y abandonada. Cuando yo voy creciendo, esta figura alguien la tiene que llenar. Alguien tiene que llenarla. Y entonces, ¿qué va pasando? Es muy probable que esta mujer haga relaciones de codependencia. O sea, si en un momento yo quería sostener a que mi papá no se fuera, en el futuro lo que voy a hacer es relacionarme en relaciones de codependencia. Sí. Muchas veces, ¿no? Y de ahí vemos muchas situaciones en las cuales, por tal de no quedarme o tener otra vez esta sensación de sentirme sola, de sentirme abandonada, de sentirme olvidada, entonces hago todo lo posible porque la otra persona se quede conmigo, todo lo posible, tanto con las amistades, tanto como en el aspecto laboral, y es que esas emociones que se van sembrando se llevan absolutamente a todas las áreas, o sea, absolutamente a todas las áreas. Y bueno, si entramos en esta relación de codependencia, sabemos que ahí se van a desviar muchísimas más cosas, muchísimas, porque además si en este camino ya hay hijos, entonces hacemos una cadena de dolor. Porque Sí. también sabemos a nivel de ciencia que los traumas también se heredan. ¿Y por qué también hemos hablado de que estas heridas son traumas? Porque también hay gente que dice, no, pues yo me divorcié o mis papás se divorciaron y mira, estoy tan bien que no me pasó Uy, sí, nada, cómo lo ¿no? escucho Sí, eso, pero sí. súper bien, Sí. ¿no? Y habría que ver, como dice Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si entramos a conocer los frutos de esa persona sin juicio, pero observando Claro. los frutos, vemos a lo mejor a una persona que se cerró, es una persona que no tiene una conexión emocional, es una persona que no sabe abrazar, es una persona que no se deja abrazar, es una persona que no sabe poner límites, es una persona que no ha podido desarrollar todos los dones que Dios ha puesto en él. O sea, tiene muchísimas cosas, solamente que él puede creer que no pasa nada. O sea, que es algo que es normal, ¿no? Como decías hace un momentito, ¿no? Es que la realidad es que mucha gente hoy en día es como, pues divórciate, si no pasa nada. O sea, no pasa nada. Mira, tus hijos lo van a entender. Tus hijos no les va a pasar nada, no van a ser ni los primeros ni los últimos, Ellos ¿no? te Es una quieren ver frase, feliz. Esa es la frase. Tus hijos van a estar ellos bien. Con terapia súper van a contentos. estar bien. Son resilientes. Ellos no les interesa que sus papás estén juntos, aunque estén separados, pero felices. Es que de verdad, Lucy, te escucho, mi gente linda. O sea, veo a mi Patricio ahí. Veo a mi Patricio en estos con esa personificación de adultez. Hace poco yo compartía que se nos había muerto nuestro perrito Sparky. Sparky fue el salvador de Patricio porque Patricio adoptó esa personalidad de adulto con mi esposo
yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, mamá te trata mal, mi hermano te trata mal, pero aquí estoy yo para protegerte. Entonces fue tanto lo que el niño se convirtió en adulto para proteger a su papi, el vulnerable, que empezó a perder personalidad y se volvió el hijo invisible. Así se le llama, el hijo invisible. Entonces su terapeuta nos dijo, o sea, a ver, como el terapeuta nos tiene que decir, a ver, el niño no es el problema, son los papás, pero bueno, fue el que nos dio el tip de cómprenle una mascota para que toda esa atención la desvíe hacia el cuidado de la mascota. Y fue cierto lo que sucedió, y claro, duró muchos años con nosotros, y bueno, aparte del amor que todos teníamos por Sparky, imagínense ese bond, ¿cómo se dice? Ese pegamento, ¿cómo se dice? Seguro, ¿cómo se dice? Ese apego que Patricio seguro que tenía con su perro, pues se le muere, pues imagínate lo que le iba a doler hasta el alma, ¿no? Pero o sea, todo eso que me estás diciendo, ansiedad, depresión, lo veo a mi Patricito. Es una realidad que eso sucede y es súper doloroso, nada más que Lucy, cuando pasamos por esos momentos, creemos que de verdad estamos tomando la decisión correcta. Híjole, y bien fuerte. Sí, claro, porque además la sociedad no ayuda. O sea, la parte en la que estamos en el mundo, ¿no? Y que nos dice también Jesús, es que estar en el mundo sin ser en el mundo, sin ser del mundo, ¿no? Y es complicado porque el mundo de alguna manera te arrebata, ¿no? Es muy común empezar a escuchar estas cosas, ¿no? Como el divorcio que sea lo más fácil, ¿no? Y realmente en el caso de lo que comentabas, se genera también apegos evitativos, ¿no? También qué es lo que pasa. Y yo también lo que digo es que yo hablo desde la voz de los consultantes, ¿no? Cuando de repente llegan y es como, no puedo abrazar a mi hija, o sea, no puedo abrazar a mi hijo. Cuando se me acerca, siento que lo rechazo, o sea, mi cuerpo lo repudia. ¿Y qué va pasando con eso? Que generan apegos que son evitativos. O sea, cuando de repente un hijo, cuando está en esta situación de papás divorciados, aprende a protegerse y aprende a no sentir, cuando a él le toca ser papá, y un papá no sanado, un papá con herida, con trauma, va a llevar esa misma historia, porque damos lo que tenemos, no podemos dar otra cosa. Si no conocimos, no tuvimos a unos papás que estuvieran casados, unos papás que supieran, que hubiéramos visto cómo hacían planes, unos papás que no veíamos cómo se abrazaban, cómo era afectivo uno con el otro. No podemos llevar eso a un matrimonio, o sea, difícilmente lo van a poder hacer. Y entonces lo que hacen es, no, pues tampoco funciona y nos divorciamos, porque finalmente eso también fue lo que hicieron. Y es que tristemente, algo que sí puedo decir es que, aunque no es el tema, es que el divorcio no es la solución. Porque tan sencillo como un ejemplo, si una pareja se divorcia porque ya no se comunica como antes, entonces, y se divorcia a esas personas, van a estar quizás con otra gente, pero eventualmente va a pasar lo mismo, porque no lo trabajaron. Si no te comunicaste con María, tampoco te vas a comunicar con Marta, si tampoco lo trabajaste. Entonces, y ahí se va acarreando una serie de dolores y de traumas sumamente fuerte para los hijos. ¿Por qué hablamos de trauma y por qué he hablado de esta palabra, no? No solamente de las heridas, porque también sabemos que cuando una persona pasa demasiadas emociones estresantes en un momento, afectan de una manera en el cerebro permanentes. Incluso nuestro cerebro se modifica cuando han habido traumas muy fuertes. Cuando hay una persona, un niño, que durante muchísimos años está expuesto a unos papás que fueron violentos, unos papás que hubo muchísimo maltrato psicológico, que hubieron muchísimas humillaciones. O sea, estos traumas afectan a nivel de cerebro a un niño. Entonces, por eso hablamos de eventos traumáticos, ¿no? Parte de lo que puedo también escuchar es como hay palabras que se dicen los papás durante este divorcio, incluso cómo usan al hijo como una moneda de cambio entre uno y el otro. Y entonces abanderan con que es por el bien de los hijos, pero realmente ¿es por el bien de los hijos? O sea, ¿o es por el bien tuyo? Incluso desde la manera en la que se verbaliza, ¿no? El papá me dijo esto, es que el papá
hizo el otro, ¿no? Y espérate, porque delante de este niño no es el papá, es tu papá. O sea, no olvides que si para ti fue una persona que tú ya no quieres, no amas o lo que sea, pero para él sigue siendo su papá, o sea, sigue Ujú. siendo su héroe, sigue siendo la persona que más quiere. Y hay que trabajar muchísimo en eso, muchísimo, muchísimo, porque Ujú. de verdad que el daño es sumamente profundo, o sea, Sí. sumamente fuerte. Sí, 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 totalmente. Y como tú, ay, es que si de verdad comprendiera, lo que pasa es que, a ver, cuando estamos pasando por una crisis matrimonial, se los digo, es un engaño diabólico, no es que no le puedo llamar de otra manera, y cuando el enemigo, él le abrimos la puerta, le dimos entrada y él no nos va a meter la colita, él se va a meter totalmente y nos va a hacer todo por engañarnos. Y cuando les comento esto de verdad, no los estoy enjuiciando porque yo lo viví, por eso lo puedo hablar de esta forma tan firme de que sí es un engaño y uno está convencido de que el divorcio sí va a solucionar la dinámica, que el divorcio sí va a solucionar una crisis. Y no nos estamos dando cuenta que la mayoría de las veces una crisis personal la estamos confundiendo con una crisis matrimonial. Y que tampoco es verdad, Lucy, eso de que me casé y cambió, no existe eso. Lo que pasa es que, y también lo hemos visto nosotros como común denominador, empezamos las relaciones de noviazgo en la cama. Y esa es una realidad, las estamos comenzando con una vida sexual activa que no corresponde en un noviazgo. Y en automático nos cegamos a ver cosas que había que ver. O ese cuento de hadas donde yo me caso y lo voy a cambiar, o ella se va a casar y nunca va a cambiar. No nos estamos dando el tiempo. Y al final, o sea, viene la familia y son los que van a pagar las consecuencias. Entonces, en una crisis matrimonial, en un rollo de divorcio que andemos, claro que hay que ayudar a los niños, pero no son los niños los primeros que tienen que ir a terapia, son los papás. Somos tú y yo, te lo firmo. Y de forma individual primero, Lucy. Porque también a veces Totalmente. nos aferramos a que hay que salvar el divorcio, hay que salvar el divorcio. Claro que hay que aferrarnos a salvar el divorcio, pero eso también lleva a ser consecuencia de un trabajo personal y sobre todo nosotros, cuando hay sacramento, necesitamos comprender, Lucy, que todo lo bueno que yo haga a nivel espiritual, emocional, todo lo que yo haga por mi persona, espiritualmente, a ver, vamos a usar esta palabra coloquial, se le va a contagiar al otro, pero también lo malo. Ese es el poder del sacramento. Todo lo bueno que yo haga, todo lo bueno se le va a ir pasando al otro. Pero necesito comenzar por rescatarme yo y no, por favor, esto que nos quede bien claro, no en este afán egoísta que el mundo nos está vendiendo. Ojo, de que primero eres tú, luego tú y por último tú. Que tú no das lo que no tienes. Claro, es una realidad. No das lo que no tienes. Si no tienes a Cristo, no vas a dar a Cristo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llenarte de ti, del amor de Cristo y a partir de ahí comenzar esa sanación y darlo, pero comenzar por nosotros, Lucy, sanando Totalmente, nosotros. Y nuestro enfoque totalmente. recordemos, nuestro enfoque no es eso, salvar el matrimonio, lo vamos a hacer, pero con la fuerza de Cristo y con la fuerza interior que necesito al irme cuidando con una Totalmente. buena terapia, Lucy. Totalmente. Y fíjate cómo la importancia, te dijiste cosas súper importantes, ¿no? A la hora de que una persona está buscando ayuda, hay que tener mucho cuidado con la ayuda que se busca, Sí. muchísima. ¿Por qué abanderamos mucho con la terapia católica? Porque obviamente sabemos que lo importante es el sacramento. O sea, sabemos que estamos protegidos, sabemos que Él nos defiende, sabemos que Él nos va a dar la gracia, nos va a dar la sabiduría, ¿no? De poder buscar, de poder sanar muchas cosas. Pero si de repente vamos a algunas corrientes que son más modernas, como no pasa nada, tú veniste para ser feliz, Sí. si tú le preguntas a la mayoría de la gente, ¿tú a qué veniste? La gente te va a decir, a Soy ser feliz. feliz. Y La Dios te pregunta quiere es, ¿a feliz. costa? No. Sí, Y la sí. pregunta es, ¿a costa de qué? Pasando encima de quién, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que también muchas personas, y también lo digo en tema de experiencia, llegan con la idea de, pues es que yo quiero trabajar en el matrimonio, o sea, yo quiero terapia de pareja, o sea, me urge tomarla, y lo que hemos, o sea, lo que sabemos es que
no se trata solamente de la terapia de pareja. La terapia de pareja es un complemento, y que quede claro en este espacio. O sea, es un complemento. Lo más importante es que cada persona se trabaje de manera individual, porque todos tenemos heridas, absolutamente todos. Entonces, cuando cada persona trabaja de manera individual sus heridas, como complemento entramos a un proceso de terapia de pareja. Porque entonces eso nos va a ayudar a comprender, ok, ya sé por qué hace esto. Ok, y no estoy hablando de que vamos a justificar, porque luego también la gente se levanta y se enoja, pero es comprender, ok, ya comprendo por qué hace esto, ya comprendo por qué yo actúo esto, ya comprendo por qué yo le estoy exigiendo esta necesidad a esta persona que no le corresponde. O sea, empezamos a comprender muchas cosas, ¿ok? Y otro punto importante, y por ahí lo dijiste, es que hay gente que también dice, es que este hombre era de lo peor, o este hombre era tal cosa, ¿no? De verdad, si alguien que nos escucha es una mamá y tiene adolescentes mujeres, yo les recomiendo 100% que vayan a terapia, que estas hijas vayan a terapia. Siempre hemos dicho que las terapias de psicología deberían de ir como en la matrícula de la escuela, Totalmente. o sea, por cualquier cosa, ¿no? Todos tenemos temas para trabajar. ¿Y por qué es esto? Cuando me ha tocado trabajar con personitas que aún no tienen una relación o que están terminando una relación, yo siempre les digo, si yo fuese médico que entrega una receta, yo te diría en tu receta, por 6 meses no tengas pareja. ¿Por qué? Porque en un evento de terapia, en un proceso, vas a aprender a conocer cuáles son tus heridas, qué cosas tienes que trabajar y qué es lo que esperas de la otra persona. Porque ¿por qué llegamos a un proceso de divorcio? Porque no sabíamos cómo entramos a una relación, con qué heridas entramos a una relación y luego echamos culpas, ¿no? Pero realmente no sabemos cómo llegamos. Ojalá todos los jóvenes, antes de tener un novio, estando en pareja, tuvieran también la oportunidad de tomar terapia para saber. Debería ser requisito antes de casarse. Debería de ser requisito. Sí. Debería de ser requisito, ¿no? Pero realmente no se cumple. Y mira a dónde estamos parados ahorita. O sea, ¿en qué situaciones? Hay unos índices de divorcio, pero impresionantes. Y consecuencias en los hijos catastróficas. O sea, catastróficas. Y lo peor, Lucy, es que y me incluyo en su momento, que lo queremos ver normal y perdón, pero no, que sea común. Es muy distinto a que sea lo normal. Lo normal es estar casado uno con una para siempre, con nuestra descendencia, con nuestra familia. Eso es lo normal. Ahorita lo común es el divorcio y vean las consecuencias. Y ahora, o sea, el ejemplo que estamos dando los papás, sí, claro que es responsabilidad nuestra de estas generaciones, que los chamaquitos no les interesa casarse. Por supuesto, si yo estuviera en su pellejo, quizá también hasta le pensaría, ¿dónde está el ejemplo que estamos dando? Hace poco compartí un artículo que escribí en Aleteia de que la crisis matrimonial es culpa por los cursillos matrimoniales y claro que es hasta como en rollo de burla. Claro que no es culpa, es responsabilidad de nosotros los padres, porque nosotros los padres somos el primer curso prematrimonial para nuestros hijos. De ahí van a aprender cómo es ser un buen esposo, no lo de bueno, un esposo excelso, santo, una esposa santa, cómo se llevan, cómo superan sus crisis, cómo se hablan entre ellos cuando hay crisis. Yo he visto, a mí me lo han dicho, yo le voy a decir a mi papá que mi mamá hizo eso para que mi papá la castigue. ¿Cómo? O sea, lo he escuchado, me lo han dicho, o para que mi mamá lo castigue. O sea, y con esa autoridad los hijos van y dicen al papá o a la mamá y están los hijos en medio y empieza una manipulación, Lucy, y esa es la escuela que estamos llevando a los hijos y ese es el patrón de conducta que ellos van a llevar a sus matrimonios porque claro, los hijos lo ven y dicen, ay, guácatelas de perro, yo no quiero un matrimonio igual, pues te tengo una noticia, va a ser peor o sea, igual o peorcito de como lo estás viviendo si eliges no sanar. Por supuesto, ¿no? Y es que aparte lo que te decía hace ratito, llevamos cadenas de dolor. O sea, cuando alguien entra en un proceso de terapia, no sana solamente tú, sanas a las generaciones que vienen adelante. Porque obviamente tú estás sanando, o sea, los hijos aprenden con el ejemplo, no con lo que tú les dices.
lo que ellos observan de ti es lo que van a llevar a su otra pareja. Por ahí de repente cuando alguna mamá, ¿no? Le dice al hijo como, pues es que fíjate que no vas a hacer esto porque tu papá no me ha depositado. La verdad es que tu papá, pues es un problema, porque nunca me deposita lo del Sí, qué dinero, o fuerte. no me dio para tus zapatos, o no me dio. ¿Te fijas en lo que dices? O sea, realmente analizas lo que dices, porque debajo de cada palabra hay un mensaje, y el mensaje que el hijo recibe es, entonces no soy importante No para soy mi papá. No suficiente. soy No suficientemente importante manches. para que mi papá, incluso ni tenga yo que pedirle que depositen, sino le importo, lo deposita antes, es más, deposita de más, es más, me pregunta, ¿no? Entonces, realmente fíjate el poder de las cosas. Si un papá me está escuchando, que tenga en cuenta lo que el hijo puede pensar y que no solamente se quede en, no, pues esta mujer en qué se lo va a gastar, yo no le voy a depositar nada, porque luego se lo gasta en comprarse, no sé, unos zapatos, no, no, es que volvemos a lo mismo, cuando están divorciados hay que tener en cuenta que la prioridad son los hijos, la prioridad son ellos, la manera en la que reciben la información, lo que ellos captan, o sea, entonces no soy importante, o peor aún, los hijos dejan de pedir cosas porque se dan cuenta que hablar de él es un problema. Ay, Es que sí. si yo pido algo, es un conflicto. Mi mamá y mi papá se pelean, entonces mi mamá se va a poner triste y entonces mejor me callo. Y ahí aprenden a no manejar las emociones, a no expresar lo que quieren, pueden no tener, no pueden no pedir un aumento en el aspecto laboral, pueden conformarse con una pareja que los lastima, o sea, es que es un sinfín de cosas, o sea, agarra unas raíces impresionantes cada acción que llevamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la parte también cuando de repente vamos también con el hijo a decirle lo que el papá, tu papá me hizo, ¿no? Tu papá me hizo esto, tu papá me hizo el otro, fíjate que tu papá no me hace caso, fíjate que tu papá está con otra mujer, fíjate que tu papá, o sea, no utilicemos a los hijos como buzones de entrega, como correos. Los Sí. hijos no son entrega, aprendamos a callarnos, porque de repente es impresionante lo que los hijos escuchan. Mira, he tenido también en sesiones personas que no pueden tener, no pueden establecer relaciones duraderas. ¿Por qué? Por causa de lo que escucharon de la mamá. Los hombres todos son lo mismo, los hombres son infieles, los hombres lastiman, los hombres, tu papá me hizo esto, tu papá me hizo el otro, tu papá me hizo aquello. Y con esos lentes que se ponen de los hombres, con esos lentes empiezan a observar a todos los demás. Sí. Y como no confían en esta parte, no tienen como, no pueden establecer vínculos sanos, vínculos amorosos, no pueden, no se sienten suficientes de poder ser amadas. O sea, es impresionante, Luz, de verdad, el dolor que se forma, A ¿no? mí no sabes eso me da una rabia, y de verdad que, o sea, si me quieres ver mal, o sea, que yo encuentre información o que lleguen a darme ese tipo de información los hijos. Hay un video que se hizo viral y yo lo compartí también de un chiquito que se llama Lupito, donde él sale llorando porque su mamá le dice que su papá se fue con otra familia y que él solo lo quiere ver para Navidad. Ven y veme, nada más ven y dame un abrazo y te regresas ya con tu otra familia. O sea, ay, no, 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 te desgarra, o sea, me da una rabia, o sea, puedes, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Por mucho que me digan que la mamá era analfabeta o la mamá no sabe, por el amor de Dios, esas cosas no se verbalizan a los hijos. Por muy repatán que sea el padre, esas cosas se les queden pero sellada en el alma de los hijos. No se vale. O sea, los hijos tienen todo el derecho del mundo de tener una imagen sagrada de papá y de mamá. Si tú no tuviste el tino de escoger una buena pareja para que esa pareja fuera un excelente padre o madre para tu hijo, es tu bronca. Pero delante de tus hijos, esa imagen es sagrada. Entendamos, los hijos van a crecer, pero por lo menos que crezcan lo menos heridos. Ya cuando estén grandes se van a dar cuenta que efectivamente el papá es un patano, que la mamá es una patana, pero ya de grandes y ya por lo menos van a tener una afectividad lo menos herida posible para poder enfrentar todo eso. Pero si desde niños estamos desdeñando el alma, no tienen idea porque no le estamos haciendo daño al adulto, le estamos dañando los estamos dejando muertos en vida, para que me entiendan. A ver, mi gente, ¿por qué creen que esos famosos lobbies nos están arrebatando
la inocencia de nuestros hijos, nos están arrebatando nuestros hijos de nuestros hogares, ¿sí? Porque ya no está ese apego seguro, ese piso seguro que se llamaba hogar, papá y mamá, ya no están. Entonces, ellos van a ir a donde se sientan amados, que sabemos que no los Claro, están amando, y claro, claro, aceptados, que sabemos que tampoco claro. los están aceptando, los están usando. Entonces, no, o sea, por supuesto que nos van a seguir comiendo a nuestros hijos, a nuestras criaturas. Por eso hoy necesita comenzar este proceso de sanación. Hoy, Lucy, ya no podemos. Vamos a darle cuentas a Dios de absolutamente todo. Y tú y yo lo que queremos es estar en el cielo, pero con nuestros hijos. No se Totalmente, ¿no? vale. Y también cuando, o sea, ¿qué nos dice la palabra, no? Instruye a tu hijo en el buen camino, ¿no? E instruirlo es, hazte responsable. O sea, hazte responsable porque realmente es como, incluso habrá gente que de repente, no sé, hablando de adolescentes a los, no sé, 19, 20 años, ¿no? No, pues ya están grandes, yo ya puedo hacer mi vida. No, quizás, quizás en los tiempos de hace muchos años, podías confiar en que ya podían ser más adultos, estábamos en un lugar mucho más sano, el mundo era menos peligroso, ¿no? Pero hoy por hoy no puedes decir a un hijo de 20 años incluso, ya lo puedo dejar solo. O sea, no puedes decir eso. De verdad lo digo con toda la certeza del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado peligroso. Hay demasiadas cosas afuera que todavía generan en él muchísima inquietud y que pueden atraparlos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, drogadicción, redes sociales, masturbación, Pornografía, pornografía, marihuana. marihuana, o sea, es impresionante, ¿no? Y no hablemos de otras cosas porque luego se puede prestar a Sí, más comentarios, ¿no? sí. Pero realmente es impresionante lo que está pasando. Yo de verdad, ¿qué le puedo decir a las personas? Si tú estás pensando en un divorcio, primero, tómate el espacio de tomar terapia individual, como decíamos hace rato. Antes de pensar que vas a carrear al otro para que tome la terapia de pareja, primero ve tú. Primero date el tiempo tú de ver cómo estás tú, qué está pasando contigo, cuáles son tus heridas, qué puedo hacer, porque incluso si esa decisión es una decisión que no se puede dar vuelta atrás, también para eso hay que prepararse. También hay que prepararse también para saber cómo voy a afrontarlo con mis hijos, qué es lo más sano que tengo que hacer, cómo lo puedo verbalizar, o sea, hay muchísimas cosas para aprender, entonces hay que prepararse para ello y entonces después pensar en invitar al otro, obviamente también en oración, porque somos tres siempre, ¿no? El consultante, Dios en medio y el terapeuta a un lado, ¿no? O sea, el terapeuta siempre alumbra, enseña, te puede mostrar lo que tú no puedes ver, ve un poquito más hacia adelante, cuáles son las consecuencias, qué puede pasar, qué es lo que tú no estás viendo, pero es importantísimo que siempre busquen una ayuda profesional, siempre. Y antes de pensar en llevar a los hijos pequeños a terapia, antes de pensar de llevar a los adolescentes a terapia, también voltearse a ver uno mismo. ¿Qué estoy haciendo yo como papá? ¿Qué Sí. estoy haciendo yo? Porque muchas veces hasta trabajamos con el adolescente y, o sea, y no hay cambios en casa con los papás que se están peleando, se están diciendo cosas, ¿no? Y entonces así como avanzamos. Exactamente, exactamente. Nosotros somos el ejemplo de amor y perdón más grande que pueden tener nuestros hijos. Bien, qué bonito mensaje a título personal de Marisol. Lucy es una terapeuta profesional. Ve qué bonito Ay, mensaje, Mari, ¿sí? Mari, Gloria a gracias. Dios que te puso en tu camino y excelente terapeuta. Pues qué bonito, pues qué bonito, pues qué bonito. Por supuesto que esa es Lucy. Pues hay muchos mensajitos. Hace que Miguel 2 años, Lucibón entrevistó a Patricio, o sea, Patrick. Yo lo vi en vivo y después se los puse a mis 2 hijos varones. No saben cómo les ayuda a mis hijos a escuchar a alguien padeciendo las mismas interrogantes y problemas. Llevamos Wow, casi 10 años y mi esposa y seguimos pidiendo por ella. Vivo en castidad. Sí se puede. No, wow. no han sanado. Siempre habrá mucho camino que recorrer. Gracias por estos programas, Lucibón. Me va a ayudar aún más con mis hijos. Gloria a Dios. O sea, Dios es
Dios escribe derecho en renglones torcidos. La cosa es no soltarnos de su mano y pareciera que solo recordemos que cuando más oscuro está es porque ya está amaneciendo y Cristo, te Totalmente. insisto en eso, Cristo tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y cuando hay sacramento, bueno, y eso también necesitamos, a ver, matrimonios en crisis, matrimonios que incluso ya estén divorciados, matrimonios que incluso estén divorciados, que tienen el sacramento y están vueltos a casar, que sepan que cuando hubo un matrimonio sacramental hay una obligación moral con el primer Por supuesto, cónyuge, ¿ok? por Y de él supuesto. vamos a entregar cuentas a Dios y hay una obligación moral fuerte, no que porque papelito ya me divorcié, no tengo nada que ver contigo, lo siento, delante de Dios sigue esa deuda, si así le queremos llamar, esa deuda moral, esa obligación moral que tenemos y es serio. Las cosas de Dios son serias, sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo juez, que eso no se nos olvide. Totalmente, Mi Lucy totalmente. querida, gracias, gracias. Hombre, Sabemos que un placer. tiene muchísimo tela de dónde cortar. Pásanos tus redes, lo vamos a seguir platicando este programa, por supuestísimo. Ya Lucy, que digo, ya quedó que va a regresar con nosotros 2, 3 programas más. Gracias. Ya están aquí tus redes. A ver. Gracias, sí, ahí el equipo está compartiendo la información por allá, así que me está Buenísimo, apoyando. buenísimo, por Gracias, gracias. supuesto, o sea, yo sí meto las manos al fuego por Lucy, búsquenla Gracias, para sus terapias, católica, gracias. terapeuta, pero aparte muy aterrizada, súper objetiva, una maravillosa hija de Dios, practicante de su fe. Y bueno, mi Lucy querida, qué padre Un estos placer, programas, porque un hay que placer. hablar de las cosas como son, pero con mucha esperanza, porque no es que no estamos poniendo estos temas de que, uy, te va a comer el coco. No, es una realidad, pero también te estamos dando soluciones y te estamos diciendo que hay más cosas que tú puedes hacer Por y es supuesto, por bien supuesto. Cualquier importante. cosa, Sí. ahí están las redes, estoy siempre ahí pendiente, si gustan mandarme un correo, un mensaje, alguna duda, ahí está, con todo el amor de Gracias, Dios, Lucy, ¿no? querida. Hombre, un Compartan placer. este programa a quien tú creas que le pueda llevar esperanza. Gracias, gracias de todo corazón por haberse conectado. Y bueno, como Buenas cada noches. lunes te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Gracias, mi Lucy, gracias a todos. Te quiero, mi Lucy. Hasta luego, bye.